Más de un siglo después de que el Titanic se hundiera en el fondo del Atlántico, los científicos siguen descubriendo cosas nuevas dentro del naufragio. Cuando se localizó el barco en 1985, se creía que estaría estable cientos de años. Pero estudios en aguas profundas muestran que el pecio está cambiando mucho más rápido de lo previsto. Secciones enteras del barco se están debilitando, las estructuras de acero colapsan y algunas de las partes más reconocibles del Titanic ya han desaparecido. Pero el barco en sí es solo una parte de la historia. El fondo del océano alrededor del Titanic se ha convertido en uno de los sitios arqueológicos submarinos más inusuales jamás descubiertos. Cuando el barco se partió durante el hundimiento en 1912, miles de objetos se esparcieron por el lecho marino mientras la proa y la popa descendían. Hoy, ese campo de escombros se extiende por varios kilómetros cuadrados y contiene más de 5.000 artefactos documentados del barco y sus pasajeros. En las últimas décadas, submarinos robóticos y expediciones de aguas profundas han registrado miles de objetos personales que pertenecieron a las personas a bordo. Algunos de los descubrimientos más impactantes incluyen equipaje, joyas, relojes, zapatos y pertenencias personales que se conservaron en las aguas frías y oscuras del Atlántico profundo. Se han encontrado maletas de cuero aún cerradas, protegiendo la ropa y los documentos en su interior. En varios casos, incluso etiquetas de papel y patrones de tela seguían siendo visibles tras más de 100 años bajo el agua. Un artefacto particularmente conocido es un reloj de bolsillo de oro recuperado de un pasajero. El reloj se detuvo a las 2:28 de la mañana, solo minutos después de que el Titanic desapareciera bajo la superficie. Se hallaron varios relojes similares a lo largo de los años, esclareciendo la cronología de los momentos finales del barco. También se han recuperado joyas del lugar del naufragio. Las expediciones han hallado anillos de diamantes, collares de oro, broches y pertenencias que fueron de pasajeros de primera clase. Algunos de estos objetos se cotejaron luego con registros de pasajeros y archivos familiares, permitiendo identificar a sus dueños originales. Los investigadores también han descubierto botellas selladas entre los restos. Varias botellas de vino recuperadas del campo de escombros seguían intactas tras más de un siglo en el fondo del océano. Los corchos permanecieron sellados debido a la enorme presión del agua a esa profundidad. Sin embargo, no todos los descubrimientos son glamurosos. Los científicos también han hallado objetos cotidianos que ofrecen una mirada más personal de la vida a bordo del Titanic. Estos incluyen kits de afeitado, frascos de perfume, anteojos, peines, zapatos e incluso latas de comida sin abrir. En muchos lugares, los materiales orgánicos se han descompuesto, pero los objetos mismos permanecieron en su lugar en el lecho marino. Uno de los hallazgos más inquietantes de las primeras expediciones fueron pares de zapatos que estaban juntos en el fondo del océano. Los investigadores creen que estos zapatos marcan los lugares donde los pasajeros descansaron tras el hundimiento. Con el tiempo, los cuerpos se descompusieron, dejando atrás solo el calzado. Todos estos artefactos ayudan a los historiadores a comprender mejor la vida a bordo durante su viaje final. Pero mientras estos objetos permanecen en el lecho marino, el naufragio en sí desaparece lentamente. Para entender por qué, ayuda a observar el entorno extremo donde yace el Titanic hoy en día. Los restos se encuentran a casi 3.800 metros bajo la superficie del Océano Atlántico Norte. A esa profundidad, la presión es más de 380 veces mayor que al nivel del mar, y las temperaturas suelen mantenerse entre 1 y 2 grados Celsius. La luz solar nunca alcanza el fondo del océano y reina una total oscuridad perpetua. Al descubrirse los restos en 1985, la proa del barco todavía se veía sorprendentemente reconocible. Las barandillas seguían en pie. Las estructuras de la cubierta eran visibles. Algunas aberturas incluso permitían que pequeños sumergibles miraran dentro de partes del barco. Pero expediciones posteriores comenzaron a notar algo inusual creciendo a través de la superficie del metal. Largas formaciones de óxido colgaban de barandillas, ojos de buey y vigas rotas por todo el naufragio.
A primera vista, parecían una corrosión ordinaria, pero cuando los científicos las examinaron de cerca, se dieron cuenta de que estas estructuras eran en realidad creadas por microorganismos vivos. Los investigadores llaman a estas formaciones rusticles. Los rusticles son producidos por colonias de bacterias que sobreviven alimentándose de hierro. Los microbios se adhieren a las superficies de acero del barco y descomponen lentamente el metal. A medida que consumen hierro, forman largas estructuras de óxido que crecen hacia afuera del naufragio. Algunos rusticles pueden alcanzar casi 1 metro de longitud y cuelgan del barco como estalactitas submarinas. A pesar de su apariencia sólida, los rusticles son extremadamente frágiles. Si los toca un brazo robótico o un sumergible, se desmoronan instantáneamente en un polvo rojizo. Ese polvo es esencialmente los restos del propio barco. Las bacterias convierten el acero sólido en partículas de óxido que finalmente se desprenden y se dispersan por el lecho marino. Los investigadores estiman que la actividad microbiana puede eliminar cientos de kilogramos de metal del naufragio cada año. Con el tiempo, esto debilita los soportes estructurales que alguna vez mantuvieron unidas secciones enteras del barco. A medida que el metal se vuelve más delgado y quebradizo, partes del naufragio comienzan a colapsar bajo su propio peso. Este proceso ya ha cambiado varias áreas bien conocidas del Titanic. Secciones de la cubierta han caído hacia adentro, las barandillas se han desprendido y partes del interior han colapsado por completo. Un elemento famoso, la bañera del capitán en los camarotes de los oficiales, era claramente visible en expediciones anteriores, pero desde entonces ha desaparecido al deteriorarse la estructura circundante. Los rusticles no son la única fuerza que daña el barco. La corrosión del agua salada continúa atacando las superficies metálicas expuestas. Las corrientes marinas profundas mueven sedimentos a través del naufragio. Ciertos organismos marinos se entierran lentamente en materiales debilitados. Incluso la presión del agua a esa profundidad ejerce tensión sobre estructuras ya frágiles. Por esto, los científicos creen que el Titanic está en una fase avanzada de descomposición. Algunos investigadores estiman que grandes porciones de la estructura podrían colapsar en las próximas décadas. Con el tiempo, el naufragio puede aplanarse en una pila de óxido y escombros esparcidos por el fondo del océano. Incluso mientras el barco desaparece, sigue aportando valiosa información científica. Expediciones modernas usan sonar de alta resolución y vehículos remotos para documentar el naufragio con gran detalle. Estos estudios permiten rastrear cambios y conservar registros digitales de zonas en riesgo. La cartografía del campo de escombros también ha ayudado a comprender mejor cómo se partió el Titanic durante su hundimiento en 1912. Antes se creía que el barco se partió limpiamente en dos en la superficie, pero estudios actuales revelan que la ruptura fue más compleja, con fallos en varias secciones del casco por etapas mientras el barco descendía. Más de 110 años después del desastre, el Titanic sigue siendo uno de los naufragios más estudiados de la historia. Lo que los científicos aprenden va mucho más allá de la historia del naufragio. El Titanic es ahora un laboratorio clave para estudiar los microbios de las profundidades marinas, la corrosión y de cómo se descomponen las estructuras metálicas en entornos extremos. De forma extraña, sigue cambiando y aportando nuevos hallazgos, pero el reloj no se detiene. Los mismos microorganismos que hoy consumen silenciosamente el barco acabarán borrando gran parte de lo que queda. Con el tiempo, el enorme transatlántico que una vez transportó a más de 2.200 pasajeros a través del Atlántico puede desaparecer lentamente, dejando solo artefactos dispersos y registros científicos del naufragio que una vez descansó en la oscuridad del océano profundo. ¿Alguna vez te has preguntado cuánto queda del Titanic en estos días? Bueno, si no has estado viviendo debajo de una roca, probablemente sepas que han pasado más de 100 años desde que el barco más famoso del mundo naufragó.
El RMS Titanic, el transatlántico más grande del mundo de principios del siglo XX, se hundió después de su viaje inaugural solo unos días después de zarpar del puerto. El barco chocó contra un iceberg el 14 de abril de 1912, llevándose a más de 1.500 pasajeros de los más de 2.200 que estaban a bordo del transatlántico. Por impactante que parezca, el Titanic tardó más de 3 años en construirse y solo 3 horas en hundirse. Hoy en día, la construcción del barco habría costado más de $210 millones. Fue visto por última vez en la superficie del Atlántico a las 2:20 de la madrugada, y durante muchas décadas nadie más lo volvió a ver. No fue hasta 1985 cuando el oceanógrafo Robert Ballard descubrió el paradero del barco, y algunas partes del Titanic volvieron a ser visibles. Uno de los primeros descubrimientos realizados por la expedición de Ballard fue que el barco se partió por la mitad antes de hundirse. Las primeras misiones exploratorias al fondo del océano, donde ahora se encuentra el Titanic, solo podían ver el casco y la cubierta del barco. Según Ballard, el objetivo principal de esta misión era comprender cómo evitar que las ruinas se deterioraran. Otro objetivo era recuperar la ingente cantidad de objetos personales esparcidos por el fondo marino. El explorador dijo más tarde que la vista allí abajo era tan impactante como conmovedora. En el campo de escombros que había alrededor del naufragio, el oceanógrafo descubrió muchos objetos pequeños y artículos personales, y llevó unos cuantos a la superficie. Había zapatos, algunos más elegantes que otros, piezas de ropa que pertenecieron a la tripulación, y también estaban las enormes hélices. Si en la superficie resplandecían y brillaban, en el fondo del océano estaban incrustados en la arena y cubiertos por ella. Ballard señaló que el área donde se esparcieron los utensilios de cocina medía más de 1,6 kilómetros de largo. Había suficientes platos, ollas y sartenes para llenar toda una cocina industrial. Por primera vez, la secuencia de animación en 3D revelan imágenes emocionantes. Las simulaciones muestran la evolución del Titanic desde que zarpó en 1912 hasta el estado actual de sus ruinas. Pero las simulaciones no fueron suficientes para el explorador de aguas profundas James Cameron, quien imaginó viajar al corazón del naufragio por primera vez en la historia del barco. Sí, el mismísimo James Cameron, que resulta ser el director de la famosa película sobre el transatlántico. Ya ha buceado 33 veces para visitar los restos del Titanic. Aquí tenemos algunas curiosidades divertidas para ti. El director dice que su verdadera pasión siempre ha sido el océano, y que desde niño quería estudiar el mar. Dirigir, digamos, resultó ser su trabajo diario, y cuando apareció la posibilidad de dirigir Titanic, dijo que sí, solo para poder ir a ver las ruinas del barco en la vida real. Ahora volvamos al naufragio. Según James Cameron, no fue suficiente que los investigadores accedieran solo al exterior del barco. Necesitaban entrar, analizar y fotografiar lo que quedaba de los pomposos interiores del otrora transatlántico más grande del mundo. Cameron pilotó un innovador vehículo robot equipado con cámaras. Ayudó a revelar espacios en el Titanic que nadie había visto antes desde que el barco tocó fondo. Los baños turcos, por ejemplo, aún tenían sus paredes de azulejos en pie, casi en su totalidad. Estos baños eran exclusivamente para los pasajeros de primera clase. Estaban situados juntos a la piscina y el comedor de tercera clase y fueron diseñados en el estilo morisco. Las personas que descansaban allí solían tener mantas y pedían a los meseros lo que necesitaran. Si las imágenes antes del desastre eran asombrosas, ahora tienen una arista diferente cuando todo lo que ves en ella está oculto debajo de la superficie del agua. Otro descubrimiento impactante fue el mástil del barco. Si miramos el Titanic, en su gloria previa al hundimiento, el mástil llamaba mucho la atención. Situado en la proa del enorme barco, el mástil mantenía unidos los cables de transmisión del sistema Marconi, un sistema de telegrafía inalámbrica. Allí también se encontraba la bandera mercante británica que ondeaba en el Titanic. El mástil estaba a una altura de un poco más de 30 metros y estaba equipado con un nido de cuervo. Hoy en día, el mástil está irreconocible. Invadido por la corrosión, se derrumbó. El nido del cuervo también se rompió. Ahora podemos ver por qué el Titanic de hoy en día es un verdadero tesoro para los exploradores. Pero como los restos del barco se encuentran a una profundidad aproximada de 3.800 metros, la luz del sol es inexistente allí. Por lo tanto, las misiones pilotadas dependen de equipos tecnológicos de alta gama para inspeccionar el área. ¿Por qué crees que el Titanic desapareció de la vida del público durante más de 70 años? Bueno, porque en ese momento la tecnología no era lo suficientemente avanzada como para que la gente bajara allí y trajera buenas imágenes del naufragio.
Los cineastas fueron los que impulsaron esta tecnología al intentar filmar bajo el agua. Comenzaron construyendo cajas para poner sus cámaras dentro y ahora la fotografía de aguas profundas es muy avanzada y nos permite disfrutar de las maravillas de la vida submarina. Por supuesto, tomar fotografías bajo el mar no es tarea fácil. Por un lado, para soportar esa increíble presión, los submarinos deben ser realmente fuertes y tener paredes gruesas, de no menos de 28 centímetros. Además, los exploradores deben saber cómo filmar y fotografiar cuando casi no hay luz. Había otra cosa que hizo que documentar el Titanic fuera aún más difícil. Cuando los científicos encontraron el barco, estaba cubierto de bacterias de color rojo que dificultaban aún más tomar buenas fotografías. Da la casualidad de que el color rojo no se refleja bien bajo el agua, lo que es muy lamentable para los fotógrafos. Por esta razón, los vehículos operados por humanos que bajan a recorrer las ruinas están equipados con potentes dispositivos de iluminación. Cuando ves algunas partes del barco desde lejos, parece como si hubiera cera de color marrón rojizo goteando sobre las ruinas del Titanic. Pero en realidad, estas estructuras con forma de carámbano son colonias de microorganismos. Cuando el barco se hundió, trajo consigo una enorme cantidad de bacterias que antes no existían en el fondo del océano. Pero ahora, estas bacterias, junto con las condiciones extremas del fondo del océano, se han convertido en una combinación desastrosa para las ruinas del barco. Estas colonias rojas de microorganismos en realidad se alimentan de hierro y acero, que es básicamente todo lo que queda del Titanic. Algunos de estos microorganismos son unas bacterias llamadas Holomonas titanicae. Pueden comer hasta 100 kilogramos de hierro por día. Esto hace que el Titanic sea una fuente de alimento colosal para ellas. Ha habido muchas especulaciones sobre la esperanza de vida de los restos del barco, después de que los investigadores descubrieron este extraño óxido. Pero, según Cameron y su equipo de investigación, el Titanic no se va a desintegrar. Apuesto a que nunca escuchaste esta historia sobre el Titanic. Este enorme transatlántico de lujo partía de Southampton en su primer viaje a Nueva York con más de 2,000 pasajeros y tripulantes a bordo. Te ahorraré los detalles por ahora, ya sabes cómo terminó todo. Dado que hubo muchas cosas que salieron mal durante su corta existencia, algunos no pudieron evitar preguntarse, ¿fue realmente mala suerte o hubo alguna fuerza misteriosa detrás del alboroto? Bueno, para empezar, justo cuando estaba saliendo del puerto, el Titanic casi chocó con otro barco llamado SS New York. ¿Cómo pasó eso? Bueno, 6 remolcadores tuvieron que arrastrar al enorme Titanic hacia el río para que comenzara su travesía. El capitán Smith estaba a cargo, pero seamos sinceros, probablemente necesitaba unas cuantas tazas más de café antes de tomar alguna decisión importante. Entonces, mientras el Titanic avanzaba rápidamente ocupándose de sus propios asuntos, pasó junto a los barcos New York y Oceanic. El Titanic decidió girar a la izquierda, pero la succión fue demasiado para el pobre New York. Comenzó a desviarse hacia el Titanic. El Oceanic se inclinó tanto que su pasarela golpeó el agua como una zambullida en la piscina. Afortunadamente, el capitán de uno de los remolcadores estaba allí para salvar el día. Usó su confiable megáfono para llamar al Vulcan al lado del estribor del Titanic para que recogiera a algunos miembros de la tripulación.
Luego notó que el New York estaba en problemas y actuó rápidamente. Lanzó una línea para frenarlo. El capitán del Titanic probablemente se estaba rascando la cabeza preguntándose cómo manejar barcos tan grandes como el Titanic. Eso se debe a que recientemente había comenzado a experimentar la navegación en barcos más grandes. Eso estuvo cerca, ¿verdad? Bueno, eso era solo parte de la historia. Como resulta ser, la enorme lista de desgracias podría haber comenzado incluso antes. Otra teoría sugiere que durante los días de construcción del barco en Irlanda del Norte se desató un incendio en los depósitos de carbón. Vaya comienzo complicado. Si esta información es correcta, entonces el casco del barco podría haberse visto afectado por el incidente antes de zarpar. Los seguidores de esta teoría afirman que un incendio surgió dentro de uno de los grandes búnkeres de carbón del Titanic y realmente dañó un segmento importante del casco del barco. Algunos aseguran que incluso hay evidencia fotográfica que lo respalda. Se encontraron un montón de fotos que documentan cómo se construyó y preparó el barco para su viaje inaugural y mostraba una marca negra significativa en el exterior del casco del Titanic. Curiosamente, esta estaba muy cerca de donde el iceberg impactó durante aquel frío abril. Ahora sé lo que estás pensando. Esta teoría podría sonar descabellada, pero la mayoría de estas personas han estado recopilando información sobre el Titanic durante décadas y están convencidas de que esto es lo verdadero. Incluso creen que el incendio comenzó mucho antes del día en el que el Titanic partió para su viaje inaugural, aproximadamente 3 semanas antes. ¿Por qué se pasó por alto esto? Pues principalmente por temor a la mala prensa. Además, debido a todo el alboroto creado en torno a el barco insumergible, era importante que se mantuviera el calendario inicial. Por supuesto, no todos están convencidos por esta nueva teoría. Algunas personas piensan que es solo otra idea loca para añadir a la larga lista de teorías sensacionalistas del Titanic. ¿Qué pasaría si te dijera que incluso había rumores sobre una parte de un antiguo sarcófago egipcio a bordo? ¿Podría eso haber tenido algo que ver con el trágico final del Titanic? Algunos realmente creen que sí. Déjame contarte la historia de la momia de la mala suerte. Es un relato que te pondrá la piel de gallina. Ya en el siglo XIX, este antiguo artefacto egipcio, concretamente la tapa de un sarcófago de la momia, fue trasladado a Europa. Y tan pronto como llegó empezaron a suceder cosas extrañas. Ahora bien, algunas de las historias pueden estar un poco exageradas, pero según los periodistas, algunas de ellas eran realmente ciertas. Los rumores despertaron el interés de un escritor británico, quien más tarde pasó meses investigando el caso de la momia y sus supuestas historias relacionadas. Planeaba escribir un artículo desmintiendo los mitos, pero descubrió que todos eran demasiado reales. Desafortunadamente nunca llegó a terminar su trabajo porque falleció de repente. Otros creían que la urna de la momia estaba vigilada por elementales egipcios. Advirtieron a otros que no se metieran con el artefacto. La historia de la urna de la momia es igual de espeluznante. Fue encontrada en Egipto y vendida a una persona convenientemente llamada Señor W en una fiesta organizada por una conocida dama inglesa. Cuando la urna llegó a Inglaterra, fue entregada a la hermana del Señor W, quien inmediatamente sufrió pérdidas financieras y otros problemas. Un fotógrafo que tomó una foto de la urna afirmó haber capturado el rostro de una mujer viva en la película. El sarcófago de la momia finalmente terminó en el Museo Británico y todavía se encuentra allí hoy en día. Sin embargo, los rumores dicen que estaba a bordo del Titanic y fue responsable de su hundimiento. Pero no creas todo lo que escuchas. Algunas fuentes afirman que el sarcófago nunca salió del Museo Británico y que el rumor fue iniciado por un periodista llamado William Stead. En realidad era un pasajero del Titanic y supuestamente les contó a sus compañeros de viaje sobre la desafortunada momia antes de que el barco se hundiera. ¿Eso es lo que ocurre cuando desafías al destino? Lo dudo seriamente, pero te hace pensar, ¿verdad? Se pone aún más extraño, créeme. Aproximadamente 50 pasajeros se acobardaron antes de que el barco zarpara y se negaron a abortar el Titanic en el último minuto, aunque eso significara perder el costo del boleto. Simplemente tenían un muy mal presentimiento sobre todo el asunto, e incluso un astrólogo irlandés advirtió contra hacer el viaje en el Titanic. Dudo que haya visto un enorme iceberg oculto en las estrellas, pero ciertamente contribuye al misterio que rodea a esta embarcación. ¿Y sabes qué es aún peor? El hecho de que los binoculares del barco que podrían haber ayudado a evitar la colisión con el iceberg estaban guardados bajo llave. Aparentemente esos binoculares podrían haber sido utilizados por los vigías esa fatídica noche.
Pero adivina qué, la llave la tenía David Blair, un oficial que desafortunadamente fue removido de la tripulación antes de la partida del barco. Pobre hombre, es probable que ni siquiera supiera lo que estaba aguardando. Ahora, algunos historiadores piensan que si esos binoculares se hubieran usado, el iceberg podría haberse avistado antes. Pero oye, no vamos a señalar culpables aquí. Otros argumentan que no habría hecho ninguna diferencia. Quién sabe, tal vez el vigía estaba demasiado ocupado mirando las estrellas para notar un enorme iceberg frente a ellos. Pero en serio, ¿qué estaban pensando? Guardar bajo llave los binoculares en un barco tan grande es como olvidar empacar protector solar para un viaje a la playa. Además, el barco podría haber estado yendo un poco demasiado rápido. Ahora sé lo que estás pensando. ¿Por qué tenía tanta prisa el capitán? Bueno, aparentemente, el buen capitán Smith estaba tratando de vencer a su hermano mayor, el Olympic, en una carrera para ver qué barco podría cruzar el Atlántico más rápido. Supongo que tenía una especie de rivalidad fraternal o algo así. Pero aquí está el asunto. Aunque había advertencias sobre icebergs en la zona, el Titanic simplemente continuó avanzando a toda velocidad. O sea, vamos muchachos, no es ciencia espacial. Si sabes que hay icebergs alrededor, tal vez deberías reducir un poco la velocidad, ¿verdad? Y luego, cerca de la medianoche del 14 de abril de 1912, el Titanic chocó contra ese iceberg y se hundió en el Atlántico Norte. También es famoso por tener apenas 16 botes salvavidas y 4 botes plegables a bordo. No es de extrañar que acabara siendo uno de los peores desastres marítimos de la historia moderna. Después de todo el suceso, la gente empezó a creer en la vida más allá del velo y contactó con médiums esperando recibir señales de aquellos que habían perdido en el mar. No puedo culparlos, aunque no hay ninguna historia verificada de alguien que haya logrado contactar a un pasajero del Titanic desde el más allá.